me fui un poco largo, señores. Me falló la frenada y Villa lo aprovecha. Bienvenidos, correlones. Estamos en el circuito de Suzuka en la clase de Touring. Y voy a desarrollar la carrera a bordo del Lynk & Co Sian Racing 2020, que es un coche que me encanta, sobre todo por la conducción, que se siente muy suave. No tiene tanta fricción. Si lo comparamos con el Golf o con el MG, que son los coches meta en esta clase y que tienen muchísimo torque y mucha aceleración. El Lynk tiene un balance perfecto entre peso y potencia que precisamente ayuda a atacar las curvas con más suavidad. Ahí me hace el contacto el GT, el Volkswagen, y me saca fuera del circuito, pero afortunadamente tenía buen espacio para recuperarlo, así que regreso a la pelea, metido en la estela de ZR Derluki, que también está buscando cómo calentar los neumáticos para avanzar. Ahí vimos a otro piloto que se fue directo a la trampa de arena y también se despide de nosotros por ahora. Va a ser difícil recuperarse considerando que la parrilla no está llena, somos pocos pilotos, pero hay mucho nivel. Estoy compartiendo la pista con mis amigos del equipo ZR que me invitaron a esta partida multijugador. Son 30 minutos, 14 vueltas en total, y el desafío no es solo conseguir buen ritmo, sino también poder hacer pocas paradas. ¡Upa! Ahí ZR Russo y Cranky ahí tuvieron un encontronazo en el ataque de esa curva, en el corte, y quedan allí ligeramente en problemas, pero ya Cranky se está recuperando, está conduciendo el Ford Focus, que es un coche también muy competitivo porque no tiene gran desplazamiento, pero sí es uno de los coches más ligeros, así que no se queda atrás en aceleración, y fíjate cómo Cranky lo aprovecha para recuperar la quinta plaza. Pero aprovecho el desarrollo de velocidad punta, que es por unos puntos superior al Focus, y me alineo con él en la entrada de esta curva donde hay una transferencia de peso importante. Fíjate como Gallardo se le deslizó la cola allí del Subaru y está perdiendo algo de ritmo, así que piso a fondo el acelerador y salgo con buena estabilidad y con mejor desplazamiento, sacándole a Cranky medio coche. Ahora me estoy acercando al rebufo de Gallardo. Cuidadito con esta curva, que tenemos que tomarla con rapidez, pero con suficiente tracción como para no salirnos, porque nos castigan muy alto con el sistema de penalizaciones. Freno lo más tarde posible y sorprendo a Gallardo en el corte de la chicana y le arrebato la posición. Ahora regresamos a la recta de las emociones para cumplir con la primera vuelta del circuito y parece que todo va bien. Cruzamos la meta para el desarrollo de la segunda vuelta. Venía pegadito al muro de contención de la derecha para obligar a los rivales a acercarse todo lo que sea posible al muro, y si tienen algún rocecito que le pueda frenar me favorecería bastante. Ahí Gallardo y Cranky hicieron una maniobra espectacular, aprovecharon la pequeña ventana que dejé abierta en la curva y me arrebataron nuevamente la posición. Ahora tenemos que recuperarnos, meternos en la pelea. Y otra cosa que no es menos importante, tienes que conocer bien tu coche, porque de esa manera puedes entender cuál es el rendimiento que tiene el coche, cuáles son las ventajas, para saber en qué punto, en qué etapa de los circuitos puedes aprovecharlo para conseguir un buen resultado. Como en este caso, fíjate que tengo mejor desplazamiento que el Subaru y tengo mejor desplazamiento que el Focus, así que aprovecho esta etapa que es semi rápida para acercarme lo suficiente y empezar a presionar. Cranky no se salva de la penalización, 1 segundo 300 milésimas porque se salió en aquella curva, y fíjate ahora como se fue un poco alto allí en la salida, así que lo aprovecho, me voy lo más alto para arrinconarle, no entorpecerle un poco su reingreso al asfalto. Eso es legal siempre y cuando dejes el suficiente espacio como para que el piloto no se choque contigo. Así que ahora presiono, le pongo ahí la trompa cerquita. Estoy presionando para ver si comete algún otro error que me pueda beneficiar. Creo que ahí nuevamente se sale de los límites de la pista. Efectivamente le agregaron más tiempo de penalización. Ahora tiene 1 segundo 800 milésimas en su contra. Y ahí vamos avanzando. Ya estamos descontándole más de 6 segundos a la vuelta anterior, cuando ya estamos llegando al sector más importante, el ascenso. Aquí vamos muy rápido y luego viene este corte otra vez. Uy, cuidadito que me fui muy alto allí fuera del límite de la pista, cortando camino, pero me salvo de una penalización. Regresamos a la chicana. Cranky controla bien el Focus y tiene buena trazada y buena salida, pero regresamos a la recta de las emociones, así que me voy a meter en el rebufo para tratar de adelantarle. Y fíjate que no sé en qué momento, no sé qué fue lo que sucedió, pero le sumaron más tiempo a Cranky. Ahora tiene 2 segundos y medio en su contra.
La verdad es que me parece un poco exagerado el sistema de penalizaciones, que sigue siendo demasiado alto. No sé cuál es la razón, no sé por qué no pueden corregir ese problema. Lo cierto es que ahora regresamos a la pelea y aprovecho ese deslizamiento del compañero Cranky para regresar a la cuarta posición. Y ahora me estoy acercando al trencito de los líderes. El compañero Taco lidera la carrera y está a 2 segundos 700 milésimas por delante. Le sigue de cerca el compañero Villa y Lazy Ark. Vamos a ver qué pasa. Mira cómo van pegaditos allí. Es una lástima que no tengan las escenas de la repetición. Uy, se salieron Taco y Villa y quedan neutralizados. Así que Lazy se pone en la punta con una ventaja importante. Pero aquí vengo yo, vengo cerquita, igual que Cranky, que está aprovechando ahí también la estela para no dejarme escapar. Y ahora regresamos al sector del ascenso con la famosa curva complicada. Ahí trato de traccionar, tuve que bajar a cuarta. Y eso Cranky lo aprovecha porque lo logró hacer con mejor desplazamiento. Así que ahora se mete desde afuera, hace la transferencia, le sale perfecto. Y nuevamente me recupera una posición y me deja atrás por 300 milésimas. Pero ya sabes cómo funciona. Estoy utilizando su rebufo en la recta de las emociones. Y también tengo la ventaja que esto es en descenso. Así que estoy consiguiendo el impulso, pero me quedo sin espacio. Así que no voy a poder adelantarle. Vamos a ver si tengo otra oportunidad en el ataque de la curva, que como ya dije, el Cian se siente muy suave y te ayuda a planificar un poco el ataque en la curva, mientras que Lazy poco a poco se está retirando. Como va solito, allí él está aprovechando para conseguir un buen ritmo de carrera y sacarnos algo de ventaja. Y ahora me salta la alarma de desgaste menor cuando apenas estamos recorriendo la quinta vuelta de las 14. Así que para el término de esta voy a tener que entrar a boxes irremediablemente. Esto también sucede de forma temprana porque me voy peleando con Cranky y venimos al límite, venimos peleando a fondo para divertirnos, precisamente, que esa es la idea. Y la verdad es que no hay nada más satisfactorio que poder compartir la pista, los circuitos con jugadores de calidad, que respetan, que no tienen malas intenciones, que quieren pasarlo bien, que disfrutan el juego. Por eso es que para mí siempre es un verdadero placer compartir la experiencia con mis amigos del equipo ZR, que la verdad los admiro mucho. Los admiro como jugadores y los admiro como personas, porque la verdad que han creado un grupo fenomenal. Y es para mí muy satisfactorio ser parte de ese grupo, de ese equipo de amigos que disfrutamos precisamente lo bueno de Forza. Así que regresamos al sector en ascenso y mira cómo estoy aprovechando el desplazamiento para sacarle medio coche de ventaja a Cranky. Y ahí entro con buen impulso en la curva. Él se tuvo que ver obligado a recortar un poquito para no impactarse conmigo. Ahora entramos en la transferencia. En esta oportunidad no le sale del todo bien, así que yo mantengo la ventaja y tenemos que entrar a boxes, igual que Lazy, que también tuvo que entrar. Ahora cambio la estrategia e instalo el compuesto de neumáticos duro para saber cuántas vueltas le puedo sacar antes de la próxima parada, con la esperanza de tratar de llegar al cierre, pero no es tarea fácil, sobre todo con el ritmo de carrera que estamos llevando, Y salimos de boxes. Cranky está pegadito a mi estela. Piso a fondo el acelerador. Y caemos hasta la sexta plaza de la parrilla y Lazy en la quinta. Por cierto que le pusieron también una penalización de 900 milésimas. Cuidadito que Cranky se fue un poco alto en la salida de la entrada de esa curva. Así que le saqué un par de milésimas de ventaja, pero él instaló el compuesto intermedio nuevamente, así que tiene ahora la ventaja del agarre, del grip, y yo estoy en problemas. Tengo que calentar los neumáticos y el compuesto duro tarda muchísimo en conseguir temperatura, así que por ahora no estoy consiguiendo buena respuesta, buena comunicación con el asfalto, así que tengo que bailar un poquito, dejar que el coche se deslice, se derrape, para ver si eso también me ayuda a calentar los neumáticos más rápido. Y aquí viene Cranky, señores. Está haciendo todo lo que está en su poder para no dejarme escapar y aprovechar también la ventaja de las gomas para arrebatarme la posición. Y regresamos aquí al corte. Por cierto que detrás de Cranky viene otro piloto también muy pegadito, expectante de lo que pueda pasar. A ver si tiene una oportunidad. Ahora está atacando desde afuera.
sobre todo tiene mejor desplazamiento ahora con los neumáticos intermedios, pero el Link no se queda atrás y en el momento que consigue impulso no hay quien lo pare. Regresamos a la curva famosa, esta curva con una transferencia. Aquí las G se van al costado derecho. Cranky ataca por dentro, consigue buena tracción, buena estabilidad, así que lo consigue. Me arrebata la posición, pero ahora tengo yo el desplazamiento en el ascenso y se está quedando. Mira como ahí ya le estoy sacando medio coche. Vamos a ver qué pasa en el corte. Y viene Villa en el Mercedes. Viene cerquita también para presionar y le cierro el paso a Cranky en la curva intermedia. Ahora entramos en la chicana y me fui un poco largo, señores. Me falló la frenada y Villa lo aprovecha y se mete en la salida de la curva y consigue buen desplazamiento con el Mercedes. ¡Qué coche tan fenomenal! Aún no he tenido la oportunidad de correr con el Mercedes y me intriga saber cuál es su desempeño. Ahora se ha creado este trencito. Allí estoy cerquita de Cranky. Cranky está buscando el rebufo de Villa que se fue alto otra vez en la salida de la curva. Así que ahora Cranky ataca por la derecha. Le hace la pequeña transferencia. ¡Uy! Pero puso el neumático en la arena y eso le quitó impulso. Y ahora se le está derrapando el coche. Cuidadito con ese Focus que va sin freno, pero consigue adelantar a Villa, pero Villa se defiende y ahora tiene la trazada interna de la curva, así que Cranky tiene problemas y se sale de los límites de la pista. Y ahora Villa está defendiendo como puede la posición, pero vamos a medir potencia, vamos a ver qué pasa cuando lleguemos al sector del ascenso. ¿Cuál de estos dos tiene mejor desarrollo de velocidad final? Cuando estamos aquí desarrollando esta curva, mira qué salida tuvo Villa ahí, qué buen impulso. Me sacó como 300 milésimas de golpe. Creo que el Mercedes tiene mejor aceleración que el Cian. Y ahora regresamos a la recta de las emociones y aquí vemos a dos pilotos que entraron a los pits. Así que con eso, haciendo a la cuarta posición para el desarrollo de la octava vuelta, mientras que Villa se sigue escapando. Y cuando ya estamos por terminar la vuelta, aquí viene Cranky que se ha recuperado formidablemente. Ya está a menos de un segundo, muy cerca de mi Estela. Cuando veo allí en el minimapa que entró otro piloto a boxes y Villa levantó bastante arena allí en la chicana, pero corrige bien y se desprende con una ventaja impresionante. ¡Uy, Gallardo! Allí estaba en los pits reemplazando los neumáticos. Así que con eso me meto en el podio en la tercera posición. Y aquí viene Cranky presionando nuevamente. Está acercándose cada vez más a mi Estela y me ha asomado la trompa un par de veces. Ahí me traiciona la cola y se me derrapa. Así que Cranky tiene espacio libre para adelantar. Pero estoy seguro que en cualquier momento va a tener que entrar a los pits para suplantar las gomas intermedias, porque ya debe estar en la última fase de degradación. Aprovecho todo lo que puedo, el desplazamiento y el rebufo para ponerlo a sudar antes de llegar a la curva más peligrosa. Le arrebato la parte profunda. Él logra meterse desde afuera, conserva el impulso y defiende la posición. Vamos a ver qué pasa en la chicana. Trato de frenar con anticipación y manteniendo el agarre. Hago todo lo posible, pero ya ahora sí las gomas están respondiendo muy bien, a pesar de que por supuesto no tengo todo el grip. Ya quedan solo 4 vueltas para terminar. Y Cranky sigue batallando con el coche. Está sacando todo lo que puede. Está buscando todos los espacios disponibles para poder girar y conseguir buen impulso. Ahí me voy un poco alto, por encima del piano. Y me castigan altísimo con 1,5 segundos de penalización. Cuando observo en la tabla que también se está acercando rápidamente el compañero Gallardo, que está a solo 3 segundos. 700 milésimas. Y ahora regresamos a la chicana. Y uy, se me va un poco larga la frenada y estoy en problemas. Tengo que corregir muchísimo para que no me vuelvan a penalizar. Y veo que Cranky entra a boxes y el líder también y la segunda posición. Así que me voy a meter en la punta. Voy a liderar la carrera cuando quedan solo 3 vueltas y fracción para terminar. Pero resulta que ahora que estoy terminando la 11ª vuelta me salta la alarma de desgaste menor. Así que no me voy a poder arriesgar y tengo que entrar a boxes
en este punto, cuando todavía tengo chance de recuperar algunas posiciones cuando vaya de salida, y Gallardo se pone en la punta y es el nuevo líder de la carrera. Y salimos de boxes y solicité mi juego nuevo de neumáticos blandos para sacar el máximo beneficio cuando solo quedan 2 vueltas para terminar la carrera. ZR Berserk está en la 7ª plaza con 2 segundos de sanción en su contra. Así que muy pronto me voy a acercar lo suficiente como para intentar sacarle esa posición y ver si puedo escalar un par de posiciones antes del término de la carrera. No va a ser tarea fácil, ¿eh? Y ya estamos recorriendo la penúltima vuelta de la carrera. Mira cómo ya estoy presionando al Honda Veloster de Berserk, que está haciendo un esfuerzo por mantener la tracción. Ahí nos impactamos en la entrada de la curva. Trato de evitar que tengamos un conflicto para que ninguno de los dos vaya a salir perjudicado cuando queda muy poco para concluir. Así que ahora ataco desde afuera, aprovechando toda la adherencia del coche. Y la verdad es que tampoco estoy preocupado por la degradación, así que tengo cancha libre para exprimir todo lo que tienen hasta el final. Y ya estamos por concluir la 13ª vuelta de la carrera y me estoy acercando rápido a ZR Berlucchi, que va en la 6ª plaza y también va penalizado con 1 segundo 100 milésimas. Es que la verdad el sistema nos ha castigado a todos por igual con unos tiempos exorbitantes. Mira cómo aprovecho allí el rebufo y ahora sí, señores, ya lo pongo a sudar. Estoy metiéndome en un costado y voy a entrar primero en la chicana. Él tiene la parte interna, pero tengo la transferencia, así que solo tengo que maniobrar, aprovechar la aceleración y me desprendo. Y cuando ya estamos desarrollando la última vuelta de la carrera, me estoy acercando a la estela de Cranky, que va en la 5ª plaza. Pero Cranky tiene una penalización alta de 3 segundos 400 milésimas. Así que si logro acercarme lo suficiente, puede que le arrebate la 5ª posición cuando crucemos la línea de meta. Estamos en el ascenso. Esta curva es crucial para mi estrategia. Tengo que entrar con buena velocidad y lo consigo en 5ª marcha. Mantengo el impulso y le sigo descontando a Cranky. Entramos en la chicana. Cuidado con la frenada, que no me puedo equivocar. No se me pueden bloquear los neumáticos. Me salta la alarma de desgaste menor, pero ya está terminando la carrera. Así que logro meterme dentro del umbral. Y no solo eso, Cranky por la presión se comió un pedazo de la vía y le sumaron más tiempo de penalización. Así que al cruzar la meta, después de 32 minutos de contienda, me meto en la 5ª plaza de la parrilla, escalando 2 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito, por supuesto, gracias al compuesto blando. 2 minutos 10, 556 milésimas. Y Gallardo se lleva la victoria con su Subaru Livorc con una ventaja aplastante. Y a pesar de que me tengo que conformar con la 5ª posición, te puedo decir sin reservas que he disfrutado muchísimo esta carrera porque hubo mucha pelea y mucho respeto sobre todo. Felicitaciones al equipo ZR por brindarnos carreras de tanta calidad.